soy Miguel Valdés de la parroquia de Corpus Christi y de nuevo nos vemos aquí en esta segunda temporada de Líderes a Imagen de Cristo. Y pues veíamos la semana pasada, ¿verdad?, algunos puntos bien importantes y bien interesantes que debemos llevar, ¿verdad?, cada uno de nosotros los líderes, y cómo ser y cómo no ser líder. Por ejemplo, ¿verdad?, uno de los ejemplos era en aquel tiempo los maestros discípulos, ¿verdad?, los maestros de Israel eran, pues, tomaban básicamente a sus discípulos como esclavos, no exactamente esclavos, pero casi, ¿verdad?, para poder pagar lo que ellos les iban a enseñar, pues los ponían a hacer muchas cosas que, ¿verdad?, que no deberían, pero los ponían a hacer, los ponían a limpiar su hogar, su casa, les ponían a hacer tareas, ¿verdad?, que no les correspondía, pero era una manera de que ellos iban aprendiendo a educarse y a ser responsables. Pero después vemos, ¿verdad?, cómo Jesús Maestro viene y, ¿verdad?, a él no lo escogen, sino él escoge a los que él quiso. Después vemos, ¿verdad?, que seguir a los maestros de Israel era por temporal, era nomás por un tiempo, por mientras los maestros les iban enseñando, pero con Jesús es para siempre. Y así debe ser nuestra vida como líderes, ¿verdad?, seguir a Jesús, pero para siempre, no nomás temporalmente, sino para siempre. Y luego, ¿verdad?, veíamos que Jesús siempre admite a los niños y a las mujeres. Y en aquel tiempo los maestros de Israel no aceptaban a los niños ni a las mujeres. Y así como líderes, ¿verdad?, a veces no aceptamos, decimos, no, no porque no me cae bien, no, a no porque está muy chavo, no, no porque habla mucho, y hacemos, ¿verdad?, distinciones, y Jesús no lo hacía. Otra de las cosas, ¿verdad?, que veíamos era que por medio de los maestros de Israel obtenías fama. ¿Cuántos líderes a veces sabemos que no buscamos seguir a Jesús, sino buscamos fama? Que toda la gente diga, ay, mira, ahí va fulanito, ay, mira, ahí va sutanito, ¿no? Eso no es, ¿verdad? Más bien Jesús nos dice que todo el que me siga tome su cruz y sígame. En otras palabras, ¿verdad?, muchos de nosotros los líderes sufrimos persecuciones. Cuando tú sabes que la obra de Dios está empezando a realizar, empieza el enemigo número uno, que es Satanás, y de allí se mete sutilmente, ¿verdad?, a veces con las personas de la comunidad, con las personas que tú crees que más confianza les tienes, y empiezan a criticarte, empiezan a hablar mal de ti, empiezan a quererte poner zancadillas. Así es que como líder, tú sabes que al que sigues es a Jesús y nada más a Jesús. Y lo demás, ¿verdad?, el Señor dice, dichosos los que sufren por seguirme. Entonces, dichoso, siéntese dichoso cuando te empiecen a criticar, cuando te empiecen porque va a ser tuyo el reino de Dios. También un líder debe de ser como su maestro siempre, ¿verdad? Siempre, dar el ejemplo. Jesús siempre dio ejemplo. Jesús no nomás decía con palabras, sino lo hacía con hechos. Y así debemos de ser nosotros los líderes en nuestras comunidades, con hechos, no nomás con palabras, no nomás con hagan y tú no haces nada. Y otra cosa otro punto, ¿verdad?, que debemos de tener siempre bien en cuenta nosotros los líderes, es estar siempre a los pies del maestro, siempre en oración, preguntarle, Señor, ¿eso es lo que quieres? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿Lo quieres así? Así lo voy a hacer. No querer hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y otro punto que veíamos, ¿verdad?, en estas últimas 2 semanas era ¿cuál era la prioridad de Jesús? Y la prioridad de Jesús eran sus discípulos, era formar discípulos apóstoles. Esa es nuestra tarea como líderes, ¿verdad?, formar a otros
porque no somos eternos, yo les decía también, no somos eternos y tenemos que formar a otros líderes que después de nosotros sigan y continúe ese trabajo, esa buena nueva a los demás. También veíamos, ¿verdad?, cómo había mucha gente que lo seguía, había una multitud que lo seguía, pero nomás andaban por conveniencia, ¿verdad?, porque les daba de comer, porque hacía caer del cielo el maná y el pan. Y después vemos, ¿verdad?, dentro de la multitud había otros 3,000, ¿verdad?, cuando Pedro le dio el Espíritu Santo y esos 3,000 fueron convertidos por medio del discurso que se aventó Pedro, ¿verdad?, en el momento. Y de los 120, ¿verdad?, esos 120 que fueron un poco más apegados a Jesús, pero todavía, ¿verdad?, todavía no son de los elegidos. Y luego podíamos ver, ¿verdad?, 72 que fueron a evangelizar, que anduvieron por todos lados, pero sin embargo no eran 12 los verdaderos discípulos de Jesús, que se dejaron moldear a imagen y semejanza de Jesús. Esos 12 son los que perseveraron hasta el final, ¿verdad? Y después vemos, ¿verdad?, que Jesús siempre tomó en cuenta 3 de ellos. 3 de ellos fueron los que siempre Jesús los cargaba. Recuerdan, cada vez que Jesús se apartaba para orar, le hablaba: Pedro, Santiago, Juan, síganme. Y esos 3 fueron los que vieron, ¿verdad?, el día que se fue a la transfiguración, al monte Tabor. También Pedro, Santiago, Juan, a esos 3 fueron los que les estuvo enseñando más íntimamente lo que Jesús, el plan de Dios a través de Jesús. Pero uno de ellos, ¿verdad?, fue el más dichoso y el más afortunado, fue Juan, el que se acostó, ¿verdad?, hacia el pecho de Jesús, que pudo estar más cerquitas, escuchar esos latidos de Jesús. Entonces, ¿cuál eres tú? ¿Uno de los multitudes de los que dices que lo siguen, pero a la última hora sacas pretextos y no puedes y no tengo tiempo? ¿O eres uno de los 3,000 que sí estuvieron allí, ¿verdad?, un tiempo, pero ya después de un tiempo se enfriaron, se fueron? ¿O eres de los 120 que anduvieron allí con María, orando, ¿verdad?, para que llegara el Espíritu Santo, pero cuando llegó, ¿verdad?, el momento, pues no estaban? 72 eran los que salían a evangelizar, igual andaban con Jesús, pero nunca terminaron, ¿verdad? Nunca terminaron. Pero sin embargo fueron 12. ¿De cuál eres tú? ¿De esos 12? ¿De esos 3? ¿O de ese 1? Te lo dejo de tarea, hermano, líder de tu comunidad. Yo no sé si eras uno del montón, o eras uno de los 3, uno de los 12, o a lo mejor eras el dichoso, ¿verdad?, de verse recargado en el pecho de Jesús. Y en este día vengo a compartir con ustedes, ¿verdad?, la pedagogía de Jesús. Cómo Jesús se comunicaba con sus discípulos, cómo Jesús les enseñaba a esos discípulos. Lo mismo, ¿verdad?, tú, al igual que Jesús, como líder, tienes que ser, ¿verdad?, usar tu pedagogía, usar a lo mejor ejemplos como Jesús lo hacía. Punto número 1 de las pedagogías de Jesús hacia sus discípulos era: siempre él partía de la realidad. Ese es el punto número 1. Jesús siempre partía de la realidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesús siempre, a través de las enseñanzas, ¿verdad?, veía su alrededor y veía lo que en realidad, ¿verdad?, ocurría, y ponía ejemplos a través de ello. Por ejemplo, uno de ellos era lo que es Lucas 10, del 25 en adelante, y dice la palabra de Dios: se levantó un maestro de la ley, y para ponerlo en apuros le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?
Jesús le dijo: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué lees en ella? Contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. Un ejemplo, ¿verdad?, que nos da Jesús. Un buen ejemplo de aquel buen samaritano. Y luego que vio, ¿verdad?, cómo en ese buen samaritano vio aquel ejemplo de cuando se encuentra, ¿verdad?, aquella persona que fue golpeada, que fue despojada de todas sus cosas, y sin embargo, ¿verdad?, él lo atiende, él lo ve, hace por él, le cura sus heridas, y luego, como iba de paso, lo lleva al hotel, ¿verdad?, lo lleva a un hotel y le dice al hotelero: aquí te lo dejo, te lo encargo, te dejo estas 2 monedas, y cuando regrese, si todavía te debo algo, me dices y yo te lo pago. Pero aquí en esta lectura del buen samaritano, ¿verdad?, nos habla de 2 personas. Por ejemplo, uno de ellos era sacerdote, ¿verdad?, que al ver y al ir pasando por donde estaba aquel hombre golpeado, ¿verdad?, el sacerdote, quien al verlo lo pasó, se fue para el otro lado del camino y siguió el largo. Lo mismo, ¿verdad?, pasó con un levita que llegó en ese lugar, lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de largo. Por eso llegó cerca de un samaritano que iba de viaje, lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo puso en el mismo animal con el que él montaba. Lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al hotelero, diciéndolo: cuídalo, lo que gastes de más, yo te lo pagaré en mi vuelta. Jesús entonces preguntó: según tu parecer, ¿cuáles de estos 3 se portó como el prójimo del hombre? Él contestó: el que mostró compasivo con él. Así es, ¿verdad? Jesús siempre parte de la realidad y pone ejemplos. Y una de las realidades era aquel buen samaritano. Aunque los samaritanos, ¿verdad?, en aquel tiempo no se llevaban bien con los judíos. Siempre estaban de pique, pero sin embargo, ¿verdad?, pasa un sacerdote, pasa un levita y nadie le hace caso a ese pobre hombre que está golpeado, que lo despojaron de todo, sino aquel buen samaritano, ¿verdad?, aquella persona que llegó, lo curó y aparte lo llevó, ¿verdad?, a un hotel y lo dejó al cuidado del hotelero. Entonces, tú como líder, hermano, ¿cuál debe ser tu reacción sobre esto? Mira, hermano, nosotros como líderes a veces así estamos, ¿verdad?, como aquel sacerdote, como aquel levita. Vemos que un hermano está necesitado y en vez de apoyarlo, en vez de ayudarlo, en vez de hacer algo por ese hermano, ¿verdad?, mejor le damos la vuelta, o mejor no le ayudamos, o mejor. Entonces, ¿cuál es nuestro liderazgo? ¿Cuál es el punto de nosotros seguir a Jesús? Entonces, ¿qué pedagogía nosotros les estamos enseñando a nuestros hermanos, a nuestras ovejitas de allí de nuestra comunidad? Hoy Jesús te invita, ¿verdad?, y nos invita a cada uno de nosotros que seamos, ¿verdad?, como ese buen samaritano, que podamos verdaderamente tú y yo podamos ser como aquel buen samaritano. Quisiera contarles un ejemplo, ¿verdad?, que a mí me sucedió en mi comunidad de ahí de Corpus Christi.
Y sucedió, ¿verdad? Que cuando uno parte de la realidad, siempre pues hay cosas, ¿verdad? Hay necesidades en la comunidad. Y en este caso, ¿verdad? Recuerdo que en esta ocasión llegó un hermano, ¿verdad? Que venía de por allá de México. Y iba pasando ahí por mi casa, por donde yo vivo. Y recuerdo que al ir pasando ahí por mi casa, iba discutiendo el muchacho con su mamá. Y creo que este joven iba regañando a su mamá. Entonces, pues en ese momento, ¿verdad? A mi esposa y a mí se nos hizo un poco extraño que iban pasando enfrente de nuestra casa y este joven iba regañando a su mamá. Entonces, ya al verlo, ¿verdad? Salimos y lo saludamos y le dijeron pues que si había algo que pudiéramos hacer por ellos. Entonces ya empezamos a platicar y ya se tranquilizó este muchacho, ¿verdad? Se empezó a tranquilizar y en ese momento, ya platicando, nos hicimos amigos y estuvimos viendo, ¿verdad? La situación. Entonces ellos acababan de llegar, su mamá vivía en Los Ángeles y él venía de México. Él era seminarista y se había salido del seminario para venir a cuidar de su mamá. Y qué buen ejemplo, ¿verdad? Pero sin embargo, ya irlos conociendo, ¿verdad? Pues nosotros vimos la necesidad en la comunidad. Y yo me junté con mis hermanos de comunidad del Ministerio de Asambleas de Oración y les platiqué la situación, cómo estaban, que acababan de llegar y estaban viviendo con un tío, pero en ese tiempo ya estaban en un proceso de rentar un apartamentito. Entonces yo les platiqué a mis hermanos de la comunidad y les dije, ¿verdad? que había una necesidad. Entonces nos movimos y entre todos le conseguimos una mesa, le conseguimos una silla, les conseguimos un sillón, les conseguimos televisión y cositas, ¿verdad? Para ayudarlos un poco a solventar pues esa necesidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros pudimos, ¿verdad?, apoyar y ayudar a esos hermanos? Y así debe ser un líder. Si tú ves una necesidad, ¿verdad?, dentro de tu comunidad, y tú como líder conoces con tu comunidad, conoces a tus hermanos, entonces, y si ves algún hermano caído, algún hermano que necesita la ayuda, el apoyo, pues hay que ayudarlo, hermano. No nomás pasemos de largo, no nos brinquemos al otro lado de la banqueta, ¿verdad?, y sigamos de largo, sino tú como líder en tu comunidad, tu deber y las exigencias de Jesús es ayudar al prójimo. Entonces era una de las cosas, ¿verdad?, donde Jesús siempre partía de la realidad y siempre Jesús veía la realidad, cuáles eran las necesidades, cuál era lo que se necesitaba. Y en este caso, ¿verdad?, pues está esta parte del buen samaritano. También podemos ver el ejemplo, ¿verdad?, de las 10 vírgenes, que llega el momento, ¿verdad?, están las 10 vírgenes, unas precavidas y otras no tan precavidas, y al llegar el novio, ¿verdad?, pues a las otras a unas se les estaba acabando el aceite y las otras precavidas traían aceite extra para poder recibir al novio. Así como ellas, también nosotros como líderes, ¿verdad?, podemos ser
precavidos, estar preparados, estar siempre listos a las necesidades, a lo que se venga en puerta, porque no podemos, un líder siempre tiene que estar preparado tanto en oración como en los pies del maestro, y también, ¿verdad?, estar preparado para ver qué es lo que quiere el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Entonces, es importante que tú y yo veamos, ¿verdad?, esta partida de la realidad. O sea, no podemos hacernos los ciegos, no podemos hacernos los que no vemos, lo que pasamos de largo. Tú y yo como líderes tenemos que poner el ejemplo en nuestra comunidad. Que cuesta, que es difícil, sí lo es, pero no es imposible, porque Jesús nos puso siempre el ejemplo. Y esa es una de las enseñanzas que Jesús utilizó mucho con sus discípulos, con aquellos discípulos que cuando él sabía que iba a llegar el momento en que se tenía que ir y dejar a sus discípulos que siguieran su obra, que siguieran llevando esa buena nueva. Entonces aquí yo los hago la invitación, ¿verdad?, para que sigamos adelante con esa pedagogía de Jesús, siempre partiendo de la realidad. Otro punto que yo quisiera llegar en este momento, ¿verdad?, es cómo Jesús, ¿verdad?, les hacía preguntas a sus discípulos y les preguntaba para ver cómo podía ir viendo, ¿verdad?, la madurez de cada uno de ellos. Así tú como líder, hermano, hacer preguntas con tus abuelitas, tú mismo vas a ir viendo quién ya está maduro, quién ya ha ido creciendo y a quién puedes irle confiando, como Jesús, ¿verdad? En ese montón de seguidores, de discípulos, siempre tenía 3 de ellos. A 3 siempre les fue enseñando cosas más íntimas, más maduras, ¿verdad?, que él sabía que las iban a entender y a comprender. A lo mejor no lo comprendían en su momento, pero ya Jesús los fue preparando para que cuando llegara el momento estuvieran preparados. Así tú debes de hacer, hermano, como líder, que partas de esa realidad y poder, ¿verdad?, a través de preguntarles, hacerles preguntas a cada uno de ellos, tú puedes llegar a tomar una decisión, un discernimiento con tus hermanos. Por ejemplo, ¿verdad?, yo estaba viendo esta lectura de Juan 21, donde Jesús le dice a Pedro. Después Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro miró atrás y vio que lo seguía también el discípulo a quien Jesús más quería, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al ver esto, Pedro preguntó: Jesús, ¿y qué va a hacer de este? Jesús le contestó: si yo quiero que permanezca hasta que vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Por eso corrió la voz entre los hermanos de ese que el discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo a Pedro que no iba a morir, sino simplemente: si yo quiero que permanezca hasta que venga, él permanecerá. Fíjense cómo aquí en este pasaje, ¿verdad?, ya desde antes están como disputando un poco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te va a traicionar? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y a veces no entendemos, ¿verdad?,
no entendemos el mensaje de Jesús. Y por eso Jesús les hace esas preguntas. Aquí podemos ver, ¿verdad? En Juan 21:15 dice: después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo: apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro en ese momento se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez que si lo quería. Le contestó: Señor. Pedro le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Fíjense qué importante, ¿verdad? En ese preguntar. ¿Cómo Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Cuántas veces a ti, hermano, te ha preguntado Jesús: ¿me amas? Y te ha dicho: apacienta mis ovejas. Cuida de mi rebaño. ¿Y lo cuidas? Es bien importante, mis hermanos, que cuando Jesús llama, es porque Él te va a hacer un encargo y es porque Él te va a pedir algo. Y hay que tomarlo bien en cuenta, mis hermanos, porque Jesús siempre partió de la realidad, pero también, ¿verdad?, para poder ver quién podía seguir sucediéndolo, ¿verdad? ¿Quién podía seguir los pasos que Él estuvo haciendo preguntas y les hacía preguntas a sus discípulos? Así tú mismo haz preguntas para que vayas viendo quién a lo mejor ya está maduro para que siga, ¿verdad?, ese caminar después de que tú salgas. Tú sabes que no somos eternos, una vez más te digo, pero el día que te toque salir, pues es tiempo, ¿sí? Y cuando tú salgas, ya ese discípulo tuyo esté listo y preparado para seguir y continuar la obra. Yo quisiera aquí en hacer una pausa, ¿verdad? Porque precisamente esta lectura, a mí personalmente el Señor me hizo ese llamado, y al igual que Pedro, ¿verdad? Yo recuerdo hace aproximadamente algunos 30 años más o menos, fuimos a tomar un curso, ¿verdad?, a la ciudad de México, precisamente allí con el padre Navarro, y tuvimos un curso intensivo de cómo trabajar la evangelización, cómo llevar a cabo el temario, cómo llevar a cabo las comunidades, cómo trabajar con todo eso, y era de toda una semana. Y recuerdo que ya para el día jueves, el padre Navarro, ¿verdad?, en la mañana, siempre en la mañana nos levantábamos 5 o 6 de la mañana, y porque éramos muchos, pues a bañarnos, a alistarnos, prepararnos, porque a las 6:30 de la mañana empezábamos con la misa, y a las 7:30 empezábamos ya con las clases de la mañana. Y recuerdo que ese jueves ya nos levantamos, nos bañamos, fuimos a desayunar, y ahí el padre Navarro nos dijo: les voy a dar el día libre, salgan y vayan a conocer el pueblito, ese pueblito de allí de la Ciudad de México, ¿verdad?, donde estábamos, ahí donde están los hermanos seminaristas del Espíritu Santo, allí en Valle de Bravo, precisamente en Valle de Bravo. Y recuerdo que salimos y anduvimos pues por ahí por el pueblito, muy bonito, empedrado el pueblito, ¿verdad? Y recuerdo que uno de los hermanos dijo, fuimos y nos metimos en una iglesita bien bonita,
colonial de aquellos tiempos. Y recuerdo que uno de los hermanos dijo, por aquí está el monasterio de los Carmelitas Descalzos, vamos a buscarlo, vamos a ver de qué se trata. Y recuerdo que salimos, fuimos, anduvimos ahí buscándolo, agarramos un taxi, y de la comunidad de Corpus Christi íbamos alrededor de 40 hermanos tomar ese curso. Entonces recuerdo que nos llevamos todos los taxis del pueblo, dejamos al pueblo sin taxis porque todos nos fuimos para ir a ver dónde estaban los Carmelitas Descalzos. Y ya llegamos, nos dejaron. Ya recuerdo, esto se me quedó muy grabado porque era un cerrito donde como que estaba partido a la mitad, lo habían partido a la mitad. De un lado estaba parte de la montaña y del lado izquierdo estaba el monasterio de los Carmelitas Descalzos. Y del lado derecho estaba el cerrito, pero como que era... allí caía agua, ¿verdad? Caía agua de tal vez, no sé si sería nieve, y se estaba derritiendo y caía, había como una cascadita ahí y muy bonita se veía. Entonces subimos, llegamos al monasterio y lo primerito que me acuerdo, así que tengo muy palpable, a pesar de que fue a pesar de como 30 años, recuerdo que al estar allí, al llegar, había un portón de esos tipo mexicano de madera, de esa madera tosca, y a la puerta estaba un letrero también de madera que decía silencio, monjes orando. Y yo en mi pensamiento pues dije, cuando entre voy a entrar en silencio, no quiero perturbar a los monjes porque a lo mejor van a estar orando. Y ya sucedió, ¿verdad? Pasamos, entramos y yo buscaba a los monjes y no veía a ningún monje por ningún lado. Estaba a la entrada como un parquecito, unos arbolitos, unas mesitas, ¿verdad? Unas bancas donde uno se podía sentar ahí afuerita. Pero monjes yo no vi por ningún lado. Entonces yo decía, pues entonces ¿dónde estarán los monjes? Y en mi mente yo me imaginaba a los monjes como en las películas, con su traje, ¿verdad? Con su capuchón, su rosario grandote. Y yo me los imaginaba así, ¿verdad? Entonces, pues no, pues nunca los vi. Y seguimos caminando y íbamos entrando. Entonces cuando íbamos entrando, a mano derecha estaba una capillita muy bonita, de puro vitral. Recuerdo muy palpable, lo veía, porque podías ver para adentro, hacia la capillita. Y al entrar a la capillita, por fuera, se veía el Santísimo. Estaba expuesto el Santísimo. Entonces recuerdo que no llegamos a saludar al Señor, sino llegamos y pasamos de largo. Yo me acuerdo que le dije, Señor, hola, ¿cómo estás? Pero no me paré y seguí de largo. Entonces llegando, ¿verdad? Más para adentro encontramos que tenían una tiendita los monjes, y los monjes que atendían ahí pues estaban vestidos pues normal, con ropa normal. Así es que yo nunca vi ningún monje, ¿verdad? Como yo me lo imaginaba, así con sus capuchones, con todo, sino que, bueno, ya entramos. Recuerdo ese momento, ¿verdad? Que íbamos amigo y yo, íbamos platicando. Entonces, recuerdo que en aquel tiempo, este hermano, ¿verdad? José Luis, coordinador del Ministerio de Alabanza, y su novia en aquel tiempo, ahora es su esposa, Cheli, Araceli. Y recuerdo que en ese tiempo, pues todavía existían los cassettes. Y andábamos viendo allí y ella agarró un cassette y dijo, mira, José Luis, este es de Maranatá. Pidámosle al Señor que nos lo ponga para escuchar, a ver qué tipo de música, para ver si podemos llevar cantos nuevos para allá, para El Paso, para la comunidad de Corpus. Y así lo hicieron, ellos se fueron. Yo y mi otro amigo nos fuimos caminando viendo
buscando regalitos para después de terminar el curso, ¿verdad? Pues llevar algunos regalitos para los hermanos de la comunidad. Y recuerdo muy palpablemente que ya estando allí, ¿verdad? Mi amigo volteó hacia la salida de la tiendita y se veía el otro lado del el otro lado la montaña, cómo caía la cascada de agua y se veía bien bonita. Y me dice, oye, mira, vamos a verla. Y salimos, íbamos caminando para ir. Le dije, sí, vamos a verla, se ve bonita, vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando íbamos de camino a la salida, pusieron el canto de Maranatá. Y recuerdo bien clarito este canto que decía: en momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. Híjole, cuando yo escuché a esos monjes, porque eran los monjes los que estaban cantando en ese cassette, en esa alabanza, yo sentí algo en mi corazón, ¿verdad? Y dije, qué bonita alabanza. Pero sin embargo seguimos caminando. Entonces, al ir saliendo de la puerta de la tiendita para irnos acercando a un cerco que estaba allí, que era ya el cerco que cuidaba para que no siguieras caminando porque había un barranco. Y recuerdo que al salir la puerta de la tiendita empezó el corito del canto ese que les estaba tratando de cantar ahorita. Y decía, el corito decía: cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo, Dios. Y en ese momento, mis queridos hermanos, me sucedió lo que le sucedió a Pedro en esta lectura que les acabo de leer. Y el Señor me dijo: Miguel, ¿me amas? Y yo me sorprendí porque ya en ese momento yo empecé un diálogo con Jesús, con el Señor. Y me dijo: Miguel, ¿me amas? Y yo luego como Pedro le dije: Señor, claro que te amo. Y seguimos caminando mi amigo y yo. Y mientras íbamos caminando, acercarnos a la cerca, me volvió a preguntar por segunda vez. Y me dice: Miguel, ¿me amas? Y cuando me preguntó por segunda vez, yo sentí en mi corazón un dolor muy fuerte. Y le contesté y le dije: Señor, tú sabes que te amo. Y así quedó. Seguimos caminando. Al llegar al cerco, ¿verdad? Mi hermano, mi amigo, me decía: mira qué bonita cascada y qué sé qué. Pero yo ya en ese momento, yo ya no le estaba poniendo atención. Yo ya en ese momento yo estaba viviendo mi experiencia con Jesús. Una experiencia increíble. Yo ya ni le hice caso a mi hermano. Y en ese momento, cuando llegamos al cerco, me vuelve a preguntar. Y me hace la pregunta por tercera vez. Y me dice: Miguel, ¿me amas? Y yo en ese momento empiezo a llorar. Y empiezo a llorar de tal manera que yo le contesté, le dije: Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi vida. Tú sabes por lo que yo he estado pasando. Y así terminó aquel momento, ¿verdad? Donde Jesús 3 veces me preguntó: ¿me amas? Y yo me quedé con inquietud cuando llegamos, ya después de andar visitando, ¿verdad? Conociendo el pueblito. Recuerdo que llegamos de nuevo al seminario, ¿verdad? De los misioneros del Espíritu Santo. Y recuerdo que cuando llegamos, el padre Navarro nos dijo: va a haber momentos de confesiones. Ahí hay 10 o no sé cuántos sacerdotes confesando. Entonces, pues, patitas, ¿pa' cuándo son? Yo fui a confesarme. Fui y me confesé para estar bien con Dios. Y después de confesarme, le platiqué mi experiencia al sacerdote.
y me dijo: Miguel, el Señor tiene algo muy especial para ti. Y yo me quedé pensando, ¿cómo que algo muy especial para ti? Entonces me dijo: ¿no te recuerdas tú la lectura, verdad, de Juan 21:15, donde Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? Y se lo dijo 3 veces. Y fue cuando a mí me cayó el 20. Y dije: sí es cierto. Y ya terminamos el curso, ¿verdad? Llegamos al Paso. Y recuerdo muy palpablemente porque el padre me dijo: tiene algo muy especial para ti. Y yo cuando llegué al Paso dije: pues qué puede tener el Señor de especial para mí, si ya todos los ministerios, pues hay alguien que esté a cargo de ellos, ya todos los ministerios tienen quien se haga cargo. No puede ser que haya algo muy especial. Entonces, como a las 2 semanas de haber llegado, esta persona que se hacía cargo de las quinceañeras, no sé qué pasó con el padre me llamó y me dijo: Miguel, quiero que te hagas cargo del ministerio de quinceañeras para que prepares tú a las quinceañeras. Y dije: padre, yo no sé, padre. Me dijo: no, tú puedes. Y desde ahí en adelante, ¿verdad?, yo empecé a tomar, a prepararme para poder dar esas pláticas a todos aquellos chavos, ¿verdad?, que iban a celebrar sus 15 años, a las muchachitas y a los chambelanes. Y después, como al mes, este muchacho, ¿verdad?, un gran amigo sacerdote, el padre Miguel Ángel Sánchez, nos juntó, nos reunió y nos dijo: ¿saben qué, chavos? He sentido el llamado de Dios y me voy al seminario. Y él era nuestro coordinador de la pastoral juvenil. Entonces así quedó. Me llama el padre y me dice: oye, Miguel, Miguel Ángel se va al seminario, necesito a alguien que se haga cargo de la pastoral juvenil. Le digo: padre, pero es que yo no sé ser líder, yo no sé cómo llevar el ministerio. Y me dice de nuevo el padre: tú puedes. Y ahí empezó, ¿verdad? Ya el Señor me había puesto las quinceañeras y me puso el ministerio de jóvenes. Y como al mes, pues sucede que José Luis, que es el coordinador del ministerio de alabanza, consiguió un trabajo, ¿verdad?, en una parroquia, y habló con el padre para decirle que él iba a trabajar en aquella otra parroquia, pero como secretario. Pero el padre, como no sé cómo lo tomó, que le dijo: ¿sabes qué? Si te vas, vete de una vez y vete con todo. Fue triste, pero ¿verdad?, fue triste que se haya ido mi hermano, porque él era es un buen dirigente, un buen líder de ministerio de alabanza. Y recuerdo que me habló el padre y me dice: Miguel, pues ya no va a estar José Luis, quiero que te hagas cargo del ministerio de alabanza, del coro. Digo: padre, yo no sé tocar guitarra, padre, yo apenas estoy aprendiendo, no me sé las notas. Me dijo: tú puedes. Y así el Señor fue, ¿verdad?, haciéndome cargo, no como a Pedro, que lo hizo cargo de la iglesia, pero me fue dando, ¿verdad?, cargos en nuestra comunidad. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que sepamos escuchar ese llamado de Dios, y más cuando, ¿verdad?, Dios Jesús te llama por tu nombre. En este momento, ¿verdad?, yo quiero hacerte muy encargo, ¿verdad?, a mis hermanos líderes. Aprende a escuchar la voz de Dios, porque Dios te llama, y cuando Dios te llama, síguelo, porque Él te va a poner y una vez que estás a cargo de algo, Él te va a dar lo que tú necesitas para seguir adelante. Vamos ahorita a un corte comercial. Seguimos adelante en unos momentitos
sigan escuchando, ¿verdad?, este programa de segunda temporada, Líderes a Imagen de Cristo. Volvemos. Bueno, queridos hermanos, continuamos, ¿verdad? Y uno de los otros puntos que quería compartir con ustedes hoy en esta tarde es cómo Jesús les pregunta a sus discípulos para ir viendo, ¿verdad?, a quién iba a dejar a cargo de su iglesia. Y uno de ellos pues resultó ser Pedro, ¿verdad? Pero ahora pues Jesús se deja preguntar, ¿verdad?, una y otra vez. Y en este caso, ¿verdad?, podemos ver a Juan 6:68. Juan 6:68, ¿verdad?, donde veamos qué es lo que nos dice el Señor. Dice: a partir de ese momento, muchos de sus discípulos dieron un paso atrás y dejaron de seguirlo. Jesús preguntó a sus 12: ¿quieren dejarme también ustedes? Pero Pedro contestó: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Jesús se deja preguntar, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy? Y unos le dicen, ¿verdad?, eres Juan el Bautista, otros eres él. Pero sin embargo, ¿verdad?, aquí Pedro le da una contestación, pero guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Porque Jesús voltea a verlos y les dice: ¿también ustedes quieren dejarme? Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le contesta: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Esa debe ser nuestra pregunta hacia Jesús, ¿verdad? ¿A quién iremos? Sino a Jesús. Jesús es el único que es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único que nos ha ido enseñando a través del caminar, ¿verdad?, cómo hacer, qué hacer y cómo dirigir. Así es que si tú quieres ser un buen líder, si tú quieres llevar a tus hermanos más allegados a Jesús, pues hazle esas preguntas y dile: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Porque ningún líder va a llegar a ningún lado sin Jesús. Si no seguimos a Jesús, nunca vamos a llegar a ningún lado y nunca vamos a hacer las cosas que a Dios le agradan. Así es que tengamos cuidado y pongamos ojo, ¿verdad?, cómo cada uno de nosotros debemos de ser, ¿verdad?, con nuestros hermanos. Entonces Jesús se deja preguntar, que sus discípulos le pregunten. Quiero compartir esta otra lectura, ¿verdad?, en Marcos, donde está la situación, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, dice: enviaron donde Jesús algunos fariseos, justo con los partidarios de Herodes. Ellos venían con una pregunta que era una verdadera trampa, y dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero y no te preocupas de quién oye, ni te dejas influenciar, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero Jesús, que veía su hipocresía, les dijo:
¿por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda para verla. Le mostraron un denario y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos le respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, den al César lo que es del César, devuélvanselo al César. Y lo que es de Dios, regrésenselo a Dios. Palabra de Dios. Como en esas preguntas, ¿verdad? Le hacen una pregunta capciosa a Jesús para hacerlo caer en una trampa, pero sin embargo Jesús siempre con esa sabiduría y con ese Dios que él traía en su ser, ¿verdad? Sabiamente les contesta. ¿Cuántas veces a nosotros los líderes nos hacen ese tipo de preguntas capciosas? ¿Sí? Y a veces no sabemos qué responder, o a veces respondemos cosas que no debemos. Tenemos que ser como Jesús. Tenemos que saber, ¿verdad?, que cuando nos hagan ese tipo de preguntas, siempre estar en oración para que podamos discernir qué contestar, qué decir y cómo hacerlo. Porque no podemos contestar cosas que no son. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Especialmente como líderes, porque eso a veces nos hace ver mal a nuestra comunidad, hace ver mal a nuestro ministerio. Cuando tú no sabes, cuando tú no sigues a Jesús, cuando tú no haces la voluntad de Jesús, a veces nos lleva a dar respuestas indebidas, nos lleva a dar respuestas a nuestros hermanos. A veces nuestros mismos hermanos nos preguntan cosas, ¿verdad?, que a lo mejor a ellos traen alguna inquietud, y si no sabemos contestar, pues es mejor decirles, mira hermano, espérame, déjame, busco la mejor respuesta para podértela dar. Pero no le es una respuesta nomás vaga, porque después tu hermano, si se da cuenta que lo que tú le dijiste es una gran mentira o es algo que tú te inventaste, al rato ya no te van a creer. Entonces, cuidado, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con eso, porque nosotros como líderes en nuestra comunidad, como líderes en nuestra parroquia, como líderes en nuestro ministerio, tenemos que dar el ejemplo. Y es bien importante, ¿verdad?, que siempre estemos a los pies de Jesús para que sepamos dar respuestas como Jesús. Unas respuestas sabias, unas respuestas con inteligencia, pero no la inteligencia humana, sino la inteligencia de Dios. Querido hermano, yo esta tarde te exhorto, ¿verdad?, que hagamos igual como Jesús. Usemos nuestra pedagogía para poder enseñar, ¿verdad?, a otros cómo ser buenos líderes, cómo ser buen hermano en la comunidad. Jesús siempre lo hacía con ejemplos. Jesús siempre partía de la realidad. Veía a su alrededor lo que estaba pasando. Y a través de eso que estaba pasando a su alrededor, él le ponía ejemplos a sus discípulos. Así tú también, hermano, hazlo. También hoy, ¿verdad?, dejémonos preguntar por Jesús. Jesús quiere preguntarte, ¿me amas? ¿Y me amas más que estos? Pues, si es tu respuesta sí, tú sabes, ¿verdad?, que el Señor siempre tiene preparado algo para ti. Pero también hay que hacerle preguntas al maestro, ¿verdad?, como las recibió en aquel su tiempo. Por ejemplo, ¿verdad?, una de ellas se le dijeron, ¿eres tu rey? Y él les contestó sabiamente, tú lo has dicho. Él no se proclamaba rey, pero les dijo, tú lo has dicho. En otras palabras, si tú crees que soy rey, soy rey. ¿Sí? Entonces, cuidado, mis hermanos, yo les exhorto que veamos, ¿verdad?, cómo enseñar a nuestros hermanos. A lo mejor al ejemplo de Jesús, usemos pedagogías de cómo enseñar, cómo llevar a nuestros hermanos a ser buenos líderes, porque necesitamos líderes buenos y santos.
no líderes que creen que saben, pero a la mera hora no saben. Entonces, hermanos, yo te invito que, al igual que Jesús, hazlo como Jesús, usando pedagogías, partiendo de la realidad, partiendo de preguntas, haciéndoles preguntas y dejarte preguntar y poder dar una respuesta concreta y una respuesta que no los deje con dudas. Esta tarde, queridos hermanos, gracias por escuchar este programa. Segunda temporada de Líderes a Imagen de Cristo. Los invitamos todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde para que nos sigan escuchando. Gracias y Dios los bendiga.